Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más del texto que estamos viendo en Josué 24:1, donde dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel. Estamos viendo la palabra llamó porque ya vimos todas las palabras desde reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Todas esas palabras ya las vimos. Entonces ahora estamos en la palabra llamó a los ancianos de Israel. La última cita bíblica que vimos es Jeremías 36, 2 al 32. Y vimos que la palabra llamar, en este caso, es predicar la palabra. Vimos que esta palabra llamar, 71:21 en la concordancia Strong, es leer la palabra de Dios. Vimos que esta palabra llamar o llamó también quiere decir llamar el nombre Babel. Vimos también que esta palabra llamó quiere decir promulgar libertad. También vimos que esta palabra quiere decir nombrar un lugar, una ciudad, un pueblo, un país o a alguien. Nombrarlo o darle identidad. Vimos también que esta palabra quiere decir poner nombre o dar identidad a una persona o a un lugar. Vimos también que esta palabra 71:21 llamó también quiere decir dictar. Entonces, si lo resumimos, la palabra, quiere decir entonces llamar, predicar, leer y dictar la palabra del Señor, porque todo está hablando de la palabra, ¿ok? Entonces ahora vamos a continuar con Isaías 29. Así que vamos a Isaías 29. Isaías 29, versículo 11. Aquí vamos a ver otra vez la palabra leer, ¿ok? Esta palabra es bien importante, yo se los he repetido desde que comenzamos el estudio, porque esta palabra tiene que ver con Babilonia en sí, porque tiene que ver con predicar la palabra, y leer la palabra y dictar la palabra, pero predicar la palabra o dictar la palabra o escribir la palabra, pero a una persona o a un grupo de personas que no estudian la Biblia. ¿Ok? Cuando hablamos de Babilonia, no solo estamos hablando de un reino rico económicamente, estamos hablando también de un reino lleno de violencia, pero no solo eso, también Babilonia quiere decir un reino ignorante de la Biblia. Entonces, vamos a Isaías 29, versículo 11. Isaías 29, 11, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra dice: y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Versículo 12.
Dice, y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé, perdón, no sé leer. Entonces, aquí estamos viendo en este pasaje, Jehová está explicando lo que al pueblo de Israel le vino a pasar en el tiempo de la invasión del rey Nabucodonosor de Babilonia. El rey Nabucodonosor vino, le prendió fuego a Jerusalén, agarró a los príncipes y a los reyes de Judá y los llevó prisioneros a Babilonia. Este capítulo está hablando de eso, porque vea lo que Jehová dice. Y os será, le dice al pueblo de Israel en general, os será, dice, toda visión como palabras del libro sellado. Ok, palabras del libro sellado. Sellado o cerrado. Vamos a suponer, aquí tengo este libro, sellado o cerrado. Y las palabras están adentro. Pero si yo no abro este libro, ¿cómo voy a leer las palabras que están adentro? Pues no se puede, ¿verdad? Entonces, él está diciéndole aquí, le está hablando a Judá, a Jerusalén, pero también le está hablando a las 12 tribus en general. Dice, o será, dice, toda visión como palabras del libro sellado. Dice, el cual, refiriéndose al libro, el libro, si se lo dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo leerlo porque está sellado. Pero sellado, vea que dice Jehová, dice, o será toda visión como libro sellado. Perdón. O sea que lo que el texto en sí está diciendo es que en ese tiempo que pasó lo de Nabucodonosor y Babilonia y Judá yendo prisionero a Babilonia, en ese tiempo el pueblo de Judá estaba, o sea, cuando digo el pueblo me refiero al pueblo de líderes, porque el pueblo en común, regular, tal vez había uno que otro que sí estudiaba y entendía la palabra, porque Jeremías era un líder, pero se ve que Jeremías sí no solo entendía, él hizo su trabajo. Pero la Biblia explica que el rey que estaba en ese entonces quemó los pergaminos que Jeremías escribió. Entonces, si el rey o el gobernante de una nación, que es la cabeza, vamos a decir, de esa nación, o de ese reino, no le se supone que es un pueblo de Dios, o sea, es un pueblo que tiene que ver con la palabra del Señor. Se supone que es un pueblo cristiano. Si un líder que es la cabeza de la nación de Dios y la persona no lee la Biblia, no estudia la Biblia, no investiga la Biblia, no le dedica tiempo a la Biblia, pues esa persona que es un ignorante de la Biblia. Por eso Jehová dice en el texto, dice, toda visión, dice, o será como palabra del libro sellado. Ese libro si lo dieren al que sabe leer, este que sabe leer dirá, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo leerlo porque está sellado. Y dice en el versículo 12, y si el libro se lo dieren al que no sabe leer, dice, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. O sea, uno, si se lo dieran al que no sabía leer, acordémonos que en esos tiempos había muchísima gente que no sabía leer. En el tiempo de Isaías. Imagínense que estamos en el 2026 y en algunos países hispanos de nosotros todavía hay mucha gente que no sabe leer. Entonces, en este tiempo, pues la situación era peor. Entonces, el texto está poniendo un ejemplo de dos personas. Uno que sí sabe leer
pero el libro está sellado. O sea, uno que sí sabe leer, pero el libro, la Biblia o la ley que Jehová le dio a Moisés o los mandamientos que Jehová le dio a Moisés estaban en el libro sellado o cerrado. O sea, esta persona sabía leer, pero no abría el libro de la ley. La otra persona, el otro ejemplo es la otra persona que no sabe leer y le dan el libro y le dicen lee esto y la persona va a decir no puedo leerlo porque no sé leer. El que no sabe leer pues sí tiene excusa porque no sabe leer. Pero ¿qué de aquel que sí sabe leer y simplemente su Biblia está empolvada en su casa? Su Biblia está guardada. Su Biblia no tiene la persona tiempo, para abrirla y leer o estudiar el libro. O la persona tiene tiempo, puede, porque el tiempo uno lo saca o uno lo hace aunque uno esté cansado. Tal vez la persona tiene el tiempo para hacerlo, pero simplemente la persona no le interesa abrir el libro para poder leer en el libro. Entonces, yo en otros estudios les he explicado que cuando pasó esto de el pueblo de Judá que fue prisionero de Babilonia, les he dicho que esa prisión de la que ellos fueron es una prisioneros, es una prisión espiritual, ¿ok? No física. Con eso no estoy diciendo que a lo mejor hasta físicamente los llevaron prisioneros, pero como la Biblia es espiritual, ella te va a tratar todo lo que tiene que ver con el espíritu o la mente o el entendimiento. Entonces dice que los llevaron prisioneros, pero este aprisionamiento es espiritual. O sea que en pocas palabras el pueblo de Judá estaba ignorante de la palabra. Y al estar ignorante de la palabra, cualquier rey vecino de las naciones alrededor podía tomarlos a ellos como nación y aprisionarlos. O sea, aprisionarlos, vuelvo y repito, no necesariamente quiere decir aprisionar a una persona, porque si estamos hablando del entendimiento, de la mente, un ejemplo, a mí me pueden, vamos a suponer que una nación venga contra mi nación y me agarren a mi prisionero para llevarme prisionero a esa otra nación enemiga. A mí me pueden amarrar las manos, encadenarme los pies y llevarme a esa otra nación. Pero eso no quiere decir que yo voy a quedar prisionero en esa otra nación mentalmente o espiritualmente. ¿Por qué? Porque si en mi entendimiento de mi mente yo entiendo qué es lo correcto de la palabra hacer y cómo vivir, yo puedo estar en una cárcel y lo que está en mi mente no me lo pueden sacar. ¿Ok? Entonces, esta visión que Jehová está hablando, que dice que, toda visión, o sea, todo visionario, toda persona de la tribu de Judá, ¿ok? O de Israel en general en este tiempo, que tuviera una visión de construir algo reinalmente, dice toda visión o visión de la palabra, dice será como libro sellado o cerrado. Entonces, como digo, yo puedo ir prisionera, pero voy a estar prisionera en una cárcel física, pero lo que yo sé en mi mente, eso va a estar en mi mente. Eso solo puede salir de mi mente. Yo solo puedo cambiar mis ideas, mis pensamientos, mi manera de pensar y mi manera de procesar las cosas mentalmente hablando. Solo puedo hacer eso si yo quiero hacerlo. Pero nadie me puede obligar a que yo cambie mi manera de pensar.
con respecto a las cosas de Dios, porque de las cosas de Dios es que estamos hablando en este caso. Entonces, el pueblo de Judá, yo les he dicho, porque yo ya esa investigación hace años la hice, que ese aprisionamiento del pueblo de Judá a Babilonia no necesariamente significa que los amarraron y los aprisionaron y los llevaron prisioneros. Puede ser que haya pasado físicamente también, pero no es eso exacto lo que la Biblia está diciendo. Lo que la Biblia está diciendo es que el pueblo de Judá, perdón, pero ando mal de la alergia. El pueblo de Judá fue prisionero a Babilonia mentalmente hablando, o espiritualmente hablando, o bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque aquí te lo deja saber, te está diciendo que Jehová está poniendo un ejemplo. Dice, si le dan el libro a alguien que sabe leer, dirá, no puedo leerlo porque el libro está sellado, sellado o cerrado. Y si se lo dan a alguien que no sabe leer, el otro dirá, pues no puedo leerlo porque yo no sé leer. Entonces Jehová está poniendo el ejemplo de dos grupos de gente. Los que sabían leer y tenían el libro sellado o empolvado eran los príncipes de Judá y los reyes de Judá. Y los que podían, vamos a decirlo así, leerlo o tenían acceso a leerlo, querían leerlo, no podían hacerlo porque ese era el pueblo regular que no sabía leer. No sabía leer porque acuérdense que en aquellos tiempos las personas que tenían acceso a aprender a leer eran muy pocas y casi siempre eran personas que tenían que ver con el área sacerdotal o tenían que ver con una área profesional de alguna manera. O sea, tenía que ver también con tener dinero para poder pagar maestros y tutores para poder estudiar algo o ir a una escuela a otro país, etcétera, etcétera, porque no habían las escuelas que hay ahora. Entonces, esta palabra, pues, llamar, quiere decir leer o predicar. Entonces, lo que Jehová está diciendo en el texto dice, será toda visión como palabra del libro sellado. Toda visión será como palabra del libro sellado. Toda visión será como palabra del libro sellado que no se puede predicar. ¿Por qué no lo puede predicar, hermana o hermano? Usted lo que la Biblia dice. Pues es que está sellado el libro, hermano. ¿Y cómo está sellado? No, pues está amarrado con un lacito. Pues suéltele el lazo. No, pues está sellado porque yo lo tengo allí en un estante, pero yo lo abro y no lo entiendo. Entonces está sellada para mí esa visión de la Biblia. Perdón, claro que va a estar sellado. ¿Por qué? Y no va a entender la Biblia, porque ya les dije, yo se los repito, la Biblia tiene su propio lenguaje. Pareciera que cuando uno la lee así, en realidad lo que pasó, la historia que pasó que uno está leyendo o lo que va a pasar, es que literalmente es así como se lee, pero no es así, es espiritual porque la palabra del Señor es espiritual. Entonces la Biblia en sí, por llamarlo de alguna manera, tiene su propio lenguaje que con los años de estudiarla uno va a aprender a, vamos a decir así, a desglosar ese lenguaje. Pero para eso se requiere años de dedicación a la palabra. Y cuando les estoy hablando de este tema, vean qué tan real es lo que les estoy hablando, que en la última cita bíblica que vimos de este estudio, vimos a Jeremías capítulo 36, versículo 2 al 32. Y voy a leer en resumen esto. Y en el estudio iba a ver que ya lo vimos, pero solo lo voy a leer en resumen para recordarles lo que el texto dice. Y dice, dijo Baruch, Jeremías me dictaba de su boca
todas estas palabras. Jeremías le dictaba a Baruch todas estas palabras. Y en Deuteronomio 17, versículo 14 al 19, vea el mandato de Jehová que hay para todo rey que se siente sobre Israel o sobre Judá. Vea el mandato de Jehová. Dice Jehová, cuando el rey, dice, se siente en el trono, dice, escribirá para sí mismo, para él mismo o ella misma, porque puede ser reina también. Escribirá para sí mismo en un libro, dice, una copia de esta ley. ¿De cuál ley? De la ley de Jehová. Dice, de la ley original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Dice, y lo tendrá consigo este libro. Dice, y leerá, vea el mandato, leerá en este libro todos los días de su vida. ¿Todos los días de su vida va a leer en ese libro? Sí, porque ya les dije, la Biblia parece un libro fácil, parece, pero no lo es. Es un libro complejo donde ella tiene como, por decirlo así, su propio lenguaje. Y entonces Jehová lo que hizo cuando le dictó a los profetas, cuando le dictaba a Moisés, Aarón, todas las palabras que él ha hablado en la Biblia, perdón, lo que Jehová ha hecho es que la palabra de él ha usado un lenguaje de figuras. ¿Ve? Es el lenguaje de figuras que quiere decir que cuando él te dice, pon una cortina en el tabernáculo que vaya de esta esquina a esta esquina, uno cree cuando uno está leyendo el texto que él está hablando de una cortina. Cortina de casa, de ventana o de puerta, una cortina literal. Pero él no te está hablando de una cortina literal, él te está hablando de un líder que en el reino de Jehová se llama cortina. ¿Ok? Y luego cuando Jehová dice, y tomarás tantos lazos y los pasarás por tantos anillos para que amarre y que sostenga. Cualquiera piensa que está hablando de lazos literales y de anillos para que amarre y sostenga. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo y todo eso, él lo hizo físico para que la gente, el pueblo de él, del pacto, a ver si podían ellos discernir que todo eso físico, como el arca del pacto, por ejemplo, todas esas cosas existieron físicamente, ¿ok? Pero no es físico, el mensaje de esas cosas no es físico, es espiritual. Entonces Jehová usó todas esas cosas físicas para darle al pueblo un ejemplo de lo que realmente, verdaderamente era el reino espiritual. Por ejemplo, en el reino espiritual tenemos un arca del pacto. Claro que sí, hasta hoy lo tenemos, pero es espiritual. En el reino espiritual tenemos un tabernáculo. Claro que sí, pero es espiritual. Imagínense qué tan espiritual es que nuestro Señor Jesucristo dijo, el templo, lo que nosotros hoy le llamamos templo a un edificio, decimos el domingo, vamos para el templo o vamos para la iglesia. Y el templo, el propio Cristo lo dijo, somos nosotros. ¿Por qué el templo somos nosotros? Pues porque es en nosotros que está la palabra. En nosotros se estudia la palabra y en nosotros se predica la palabra. Entonces nosotros somos el templo. Nosotros somos el tabernáculo. Nosotros somos el arca del pacto. Nosotros somos la cortina del templo. Nosotros somos los lazos y los anillos que sostienen todas las cosas del tabernáculo. Pero es espiritual. Entonces, para que una persona, explico esto porque vea que el mandato de Jehová aquí dice que es cuando el rey se siente en su trono, dice, escribirá una copia de la ley que Jehová le dio a Moisés, escribirá una copia, dice, para él mismo, y la tendrá, dice, consigo esa copia, ¿ok? Y leerá en esa copia todos los días de su vida hasta que muera espiritualmente y físicamente. ¿Creen ustedes que Jehová es una persona
loca o tonta para decirle a alguien, lee todos los días de tu vida el mismo libro? Porque vamos a suponer esto. Vamos a suponer que una persona que comienza desde niño a estudiar la Biblia, sus padres le enseñan la Biblia desde niño, y vamos a suponer que Jehová le dé 90 o 100 años de vida a esa persona. ¿Ustedes creen que una persona que tiene una buena mente y es bien estudiosa y comenzó, por ejemplo, a leer la Biblia a los 8 años o 9 años, ¿ustedes creen que en 50 años esa persona no se va a aprender la Biblia de tanto leerla? Se la aprenden hasta de memoria y la repiten de memoria, pero eso no quiere decir que la persona realmente entiende la Biblia. La Biblia tiene su propio lenguaje, entonces cuando uno la lee, lo que uno está leyendo en realidad es un ejemplo. O sea, Jehová lo que dejó escrito es un ejemplo. Pero ya las personas que tienen años estudiando la Biblia, estudiándola, ¿ok? No solo leída, pero estudiada. Estudiar quiere decir que hay que rascar, que hay que investigar cada palabra. Las personas que tienen, ya bastantes años estudiando la Biblia, esas personas empiezan a desarrollar un oído a la palabra, donde cuando ya leen, ya ellos saben que no están leyendo así literalmente como dice. Por ejemplo, un ejemplo. Allá, por ejemplo, en el libro de Esdras y Nehemías hay un pasaje que dice, y fulano reparó la puerta del pescado. Entonces alguien que no entiende Biblia va a decir, es que reparó la puerta, que esa puerta guiaba donde estaba el pescado. Pescado literalmente, pero eso no es así. El texto lo que está diciendo es que fulano reparó la puerta que guiaba o llevaba hacia el pescado. Esa puerta es un líder. Fulano reparó al líder que es puerta. Puerta que lleva hacia el pescado. Y la palabra pescado quiere decir pescar hombres, evangelizar. Entonces fulano reparó la puerta que evangeliza las calles, que lleva hacia el pescado o hacia pescar las almas. Entonces toda la Biblia, toda, sin excepción, toda ella está escrita en un lenguaje de figuras, que nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento Él le llamó parábolas. Y en el Antiguo Testamento se le llama figuras. Entonces, esas parábolas o esas figuras, la persona para poder realmente entender de qué es lo que Jehová está hablando en algún pasaje, la persona tiene que vivir constantemente estudiando la Biblia. Estudiando y estudiando, estudiando para que ese lenguaje de parábolas o ese lenguaje de figuras en la mente del estudiante ya deje de ser parábola o deje de ser figuras, y la persona llegue a ser capaz de llevar ese lenguaje a la realidad. Entonces, por esa razón es que Jehová tiene este mandato en Deuteronomio 17, versículo 14 al 19, donde este mandato es para el rey de Israel o de Judá, donde dice, cuando el rey se siente en el trono, escribirá para sí mismo en un libro una copia de esta ley, de la ley que Jehová le dio a Moisés. Del original, dice, de la ley original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, que son Aarón y sus hijos. Y dice, y el rey tendrá esta copia consigo, la copia del libro de la ley, y dice, y leerá en esta copia él todos los días de su vida. Todos los días de su vida, tiene que dedicarle tiempo a leer la Biblia, pero ese leer es para que la persona llegue el día que llegue a ser capaz de ya no tomar la lectura bíblica leída así como la está leyendo, sino
de tanto leerla, la persona va a empezar a entender el lenguaje de Jehová, que es un lenguaje de figuras. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo, que yo estoy leyendo aquí algo y que me dice, y la mujer no le es honroso que se corte el cabello. Primero, tengo dos palabras ahí, importantísimas que tengo que entender. Primero la mujer y luego la palabra cabello. Si yo soy una persona que no sé entender todavía el lenguaje de Jehová, yo voy a leer, dice aquí que para la mujer no es honroso que se corte el cabello, hermano. Entonces toda mujer que tiene el cabello corto como el mío está maldita, está deshonrada, está echada en el infierno. Usted va para el infierno porque se corta el cabello y aquí dice que es deshonroso, o sea que usted es una deshonrada como una prostituta, una cualquiera, un asesino, una narco, una persona completamente deshonrada. Aquí lo dice. Imagínense que yo me pusiera a predicar esa palabra literalmente como la Biblia te lo dice. Primero tengo que investigar qué quiere decir la palabra mujer. ¿Realmente la palabra mujer en la Biblia se está refiriendo a una mujer literal así como yo? ¿O qué quiere decir en la Biblia la palabra mujer? Tengo que investigar eso para saber si él se está refiriendo a una mujer como yo con el cabello corto. Y después tengo que ir a estudiar la palabra cabello para saber de qué es lo que realmente la Biblia me está hablando. Entonces, cuando yo vaya al diccionario bíblico a buscar la palabra mujer, el diccionario bíblico me va a decir que quiere decir una identidad femenina, y cuando busque las conexiones de la palabra mujer, esas conexiones me van a dejar claro que la palabra mujer en la Biblia quiere decir 3 creaciones. 2 creaciones son reyes. Entonces te está hablando de rey número 1, rey número 2, y la tercera creación es la creación de un juez. Entonces ya me está hablando que ese juez tiene que, para una persona ser juez, primero es abogado. Entonces, directamente la Biblia me está hablando que entonces la palabra mujer quiere decir alguien que trabaja la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces, es un hombre o una mujer físico, hombre o mujer físico, que tiene que ver con el Antiguo Testamento, o tiene que ver con la primera creación adámica, o tiene que ver con el primer pacto adámico, tiene que ver con el pacto de la ley o los mandamientos que Jehová le dio a Moisés. Eso quiere decir mujer, sea hombre o sea mujer física. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra cabello? En la Biblia, la palabra cabello en la Biblia quiere decir familia. Familia pero reinal, o espiritual, o familia cristiana, para que usted me entienda, o la hermandad cristiana. Entonces Jehová lo que está diciendo en el texto, es un ejemplo que estoy explicando para que entiendan esto. Cuando él dice que a la mujer le es deshonroso cortarse el cabello, lo que él está diciendo es que a los servidores de la ley, a todos los jueces y abogados y reyes y gobernantes, perdón, perdón, todas las personas que trabajan con la ley que Jehová le dio a Moisés, todas esas naciones que trabajan con la ley que Jehová le dio a Moisés, para esas personas les es deshonroso, sea hombre o sea mujer en lo físico, les es deshonroso cortarse el cabello, o les es deshonroso cortarse el cabello espiritual, que es la familia espiritual o la familia cristiana o la familia reinal. Eso es lo que el texto está diciendo. Pero ¿cuándo voy a entender yo eso si yo solo leo la Biblia? Y la leo de vez en cuando, y la leo solo cuando voy a predicar algo, o la leo solo cuando algo me está agobiando o quiero darle una palabra a alguien. Entonces, por eso el mandato de Jehová es que un rey de Jehová o un presidente de Jehová, que viene siendo lo mismo, se siente en su trono. O
Solo que acuérdense que el rey es por muchos años y los presidentes pues es por bien poquito. Pero yo estoy hablando que es lo mismo, vamos a decirlo así, en sentido de autoridad. No es que es lo mismo, pero en sentido de autoridad sí, porque un presidente de una nación tiene autoridad. Un rey tiene autoridad sobre su nación, sobre su continente o sobre su imperio. Perdón. Entonces, en este texto, donde Jehová dice en Deuteronomio 17, 14 y 19 que cuando el rey se siente, escribirá una copia de la ley original que está al cuidado del sacerdocio levítico. Te está hablando de la Biblia, porque los sacerdotes, lo que trabajamos es la Biblia. Cuando digo sacerdote me refiero a sacerdocio, a todo lo que tiene que ver con el área bíblica. Dice, este rey escribirá una copia de la ley original que está al cuidado del sacerdocio levítico. Y este rey, dice, tendrá este libro, ¿okay? O esta copia de este libro, lo tendrá con él mismo, dice, todo el tiempo, y leerá esta ley o esta palabra, la leerá todos los días de su vida. Entonces, como puse el ejemplo, una persona que tiene una buena retentiva mental, es lógico que puede aprenderse toda la Biblia de memoria y saber en qué libro dice esto y qué texto y qué bla, 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 y repetirlo de memoria. Pero eso no quiere decir que la persona realmente entiende lo que la Biblia dice. Porque entender lo que la Biblia dice no necesariamente quiere decir que la persona tiene que saber de memoria lo que la Biblia dice. Para entender lo que la Biblia dice, la persona tiene que aprender a leer entre líneas el lenguaje de Jehová. Y el lenguaje de Jehová, ya les dije que en la Biblia está oculto, en el Antiguo Testamento él le llama figuras. O sea, todo lo que tiene que ver con figuras. Él usa a la mujer de figura, el cabello corto de figura, usa el caballo de figura, usa el ganado de figura, todo es figura, plantas de figura, árboles de figura, todo es figura. En el Nuevo Testamento Cristo hizo lo mismo, solo que Cristo le llamó parábolas. Parábolas, 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 parábola de la semilla de mostaza, parábola de la harina leudada, parábola de esto, parábola de las 10 vírgenes, parábola y parábola. Todas esas parábolas lo que es una figura o un ejemplo. O sea, si Jehová te va a hablar, por ejemplo, del Espíritu Santo, por ejemplo, Él te va a empezar a hablar del aire. Y te va a decir, y el aire venía, y el aire soplaba, y el aire pegaba, y el aire esto. Pero te está hablando de un espíritu. Puede ser un Espíritu Santo y puede ser un espíritu maligno, porque la palabra aire en la Biblia está asociado con la palabra espíritu. Entonces, hay que aprender a leer el lenguaje de Jehová para poder entender cómo trabajar la palabra de Jehová, ya sea cómo trabajarla en una forma pastoral, cómo trabajarla en una forma de misionero, en una forma de evangelista, cómo trabajarla como profeta, cómo trabajarla como apóstol, cómo trabajarla como maestro de la Biblia, como el don que el Señor le haya dado, requiere que un día las personas pasemos la barrera de las parábolas o de las figuras y que ya entendamos la Biblia realmente en el lenguaje que realmente Jehová está hablando. Porque si un servidor de Jehová, hombre o mujer, nunca pasa el lenguaje de las parábolas o el lenguaje de las figuras, entonces lo que va a pasar con eso es que el servidor de Jehová se va a quedar siempre ciego espiritualmente y siempre va a predicar una Biblia que no conoce y que no entiende. Y al predicar una Biblia que no conoce y que no entiende, lo que va a pasar con eso es que las congregaciones de estos líderes
van a estar igual de ciegos que sus líderes o peor. Y entonces la ceguera espiritual lo que hace en un hombre, en una mujer, es que la persona puede ser estudiado en tal universidad, tener tal título cristiano o tantos títulos cristianos y graduado de las mejores universidades, pero eso delante de Dios no sirve de nada, porque a Dios lo que le interesa es que la persona entienda su palabra o entienda su lenguaje. ¿Ok? Entonces, el asunto aquí es que cuando Jehová dé este mandato para el rey que dice que tiene que leer esta copia de la ley todos los días de su vida, Él lo está dando por una razón. Y la razón es que Jehová sabe que toda persona que lea la Biblia nunca la va a entender. La persona tiene que leer y leer y leer año tras año y según va leyendo o según la persona va estudiando la Biblia en una manera formal, la persona empieza espiritualmente a abrir sus ojos espirituales y ella misma se enseña o la persona aprende con la ayuda del Espíritu Santo, aprende a leer el lenguaje de Jehová entre líneas, entre las líneas que uno está leyendo. Por ejemplo, donde estamos hablando del texto, de leer, que dice Jehová, leerá en él todos los días de su vida. Entonces entendemos que este texto, esta copia de Deuteronomio es una copia o es un texto de la ley que Jehová le dio a Moisés. Este texto, ¿ok? O esta porción de la ley es lo que pasó en Isaías 29:11. Allá se cumplió. En Isaías 29:11 dice la palabra: o será toda visión como palabras del libro sellado. El libro, si lo dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, la persona dirá, no sé, la persona lee ahora esto, y la persona dirá, no puedo leerlo porque el libro está sellado. Y si le dieren este libro al que no sabe leer, diciéndole, lee este libro, él dirá, no sé leer. Entonces aquí se nos está dejando saber en este texto. Aquí se nos está dejando saber que realmente el problema que pasó con el pueblo de Judá que fue prisionero a Babilonia, realmente ese problema lo que es que fueron prisioneros espiritualmente hablando. Fueron prisioneros porque la Biblia, ellos la entendían, lo poquito que entendían, lo entendían en parábolas, apartando a Jeremías, lógicamente, y a otros servidores de Jehová. Pero en este caso estoy hablando de los reyes de Judá. Los reyes de Judá eran ignorantes de la Biblia. Y por eso terminaron prisioneros en Babilonia, prisioneros a la mentalidad del rey Nabucodonosor. Entonces, sí es importantísima esta palabra de llamar o llamó, ¿ok? Aquí lo voy a dejar. Esta fue la parte número 4 que vimos del estudio llamar o llamó. Vimos la parte 4. Y los voy a dejar en el texto de Isaías 29:11. Y después vamos a continuar con el último estudio, porque ya solo nos queda un estudio más, que sería la parte 5, pero hoy vimos la parte 4 de este estudio. Esperando en el Señor, que el Señor nos siga abriendo el entendimiento y ayudándonos en todo esto que vamos, ¿ok? Así que cuídense mucho y que el Señor me los bendiga y que nos siga el Señor ayudando en todo lo que vamos.
Y si el Señor lo permite, nos vemos pronto en este canal.